Buenas, mi nombre es Natalio Benítez y soy estudiante de la carrera de Ingeniería Mecánica Industrial, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y hoy vengo a hablarles acerca de lo que es un flujo real en turbomáquinas hidráulicas. Hasta el momento nosotros habíamos estudiado que se ha mantenido fundamentalmente la hipótesis de que existe un flujo ideal, despreciando los efectos disipativos del movimiento del fluido. ¿Cómo justificábamos esto? Pues esto lo justificábamos a partir de que en la mayoría de los casos el número de Reynolds era lo suficientemente alto y además suponíamos que el punto de funcionamiento que se estaba analizando era también el mismo punto de diseño. Introducción a los efectos reales en turbomáquinas. Como consecuencia de la disipación viscosa, aparece un incremento de entropía en las partículas a la salida de la máquina que no aparecen en la teoría ideal, que es la teoría que miramos anteriormente. La energía cinética del flujo medio en la sección de salida debería incrementarse con la energía cinética turbulenta que el fluido tiene en esa sección. Estas dos suponen efectos que llevan a que el rendimiento de la turbomáquina no sea óptimo, o sea, no tenga un buen rendimiento, el mejor rendimiento que pueda dar. Y también se da como consecuencia las pérdidas de energía mecánica. Un estudio más a detalle debe conducir al análisis del flujo interno de la turbomáquina. Primero, deben analizarse los tipos de pérdidas que pueden producirse. Pueden producirse pérdidas por fricción en los álabes en los rodetes y también hay otras pérdidas que se llaman pérdidas de choque, que estas se dan afuera del punto de diseño. Número dos, la consideración de la existencia de capas límite lleva a estudiar los desprendimientos y las recirculaciones que pueden producirse. Siguiente, seguiremos hablando de los efectos viscosos de las turbomáquinas hidráulicas. Para poder hablar de esto, tenemos que saber o tener claro lo que es una capa límite. Pues la capa límite, o también llamada capa fronteriza de un fluido, es la zona del movimiento donde éste es perturbado por la presencia de un sólido con el que está en contacto. Puede ser los álabes o el rodete. En la capa límite, la velocidad relativa del fluido pasa desde un valor calculado a un valor nulo, que es en los álabes o las superficies mojadas. La consideración de los efectos viscosos lleva a la presencia de capas de límite sobre los álabes y otras superficies mojadas de la máquina. Aquí podemos observar, tenemos un ejemplo de lo que es un límite laminar. El flujo es frenado al pasar por esta superficie sólida y la velocidad del fluido dentro de la capa límite, que es esta área sombreada, depende de la distancia hacia la superficie. Debido al rozamiento de la velocidad del fluido en contacto con la placa, se dice que aquí hay una velocidad nula, mientras que afuera de la capa, esta se desplaza a la misma velocidad. Tanto en turbomáquinas axiales como en turbomáquinas radiales aparecen capas límite sobre los álabes y el rodete. A veces estas pueden llegar a complicar el estudio, ya que dan lugar a flujos secundarios tridimensionales que son más complicados de estudiar. Ecuaciones del movimiento medio. Estas ecuaciones del movimiento medio son hechas para un líquido que está en el canal, que el canal es entre los álabes. Entonces nos dice, la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento para un líquido en ejes relativos al rodete es la siguiente. Esta es la ecuación, donde W es la velocidad relativa del fluido exterior a la capa límite. Y cuando hacemos el desarrollo de la ecuación anterior, llegamos a estas dos componentes siguientes, que son de la ecuación de cantidad de movimientos para el movimiento relativo exterior a la capa límite. Estas son equivalentes a unas ecuaciones que ya habíamos visto anteriormente, creo que en el capítulo 6, si no me equivoco, solo que para diferenciarlas cambiamos la velocidad relativa exterior, que sería una W pequeña por una W grande, y la velocidad de arrastre también es exterior, entonces la cambiamos la U pequeño por la U grande. La componente de la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento en dirección normal en el movimiento exterior también debe cumplirse en la capa límite, que está sobre el álabe. Si los álabes tienen una curvatura moderada, pues el término W cuadrado sobre RC puede despreciarse.
denotando la velocidad relativa en el interior de la capa límite por W minúscula, para distinguirla de la velocidad exterior, que es W mayúscula, tal como habíamos explicado antes. Esta fórmula de aquí es la misma que tenemos acá. Pero al manipularla, ya que el término W cuadrado entre RC puede despreciarse, queda al final como esto. Aquí tenemos un pequeño esquema donde está el álave y donde va el fluido se mueve se mueve hacia la derecha. Podemos observar que entre más cerca del álave, eh, o más cerca de la capa límite, la velocidad se hace nula o se disipa. Dice, ecuación de la capa límite junto al álave. En la capa límite, la velocidad relativa W tiene dos componentes. La componente primaria WS, que esta es según la dirección tangente a la línea de la corriente, y la componente secundaria WN, que es normalmente muy pequeña. Ya que tenemos estas dos componentes para la ecuación de la capa límite, la ecuación de continuidad es esta, que es la derivada de WS con respecto a S, más la derivada de WN con respecto a N igual a 0. Y manipulando con esta ecuación y trabajando con la ecuación anterior, que es esta de acá, llegamos a la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento, que es esta. Como podemos ver, son equivalentes. Desprendimiento de la corriente. Cuando existe un desprendimiento de la corriente, podemos llegar a estas dos ecuaciones. ¿Qué nos dice aquí la derivada de la velocidad relativa con respecto a S? Que tiene que ser mayor que cero. Y esto implica que la velocidad relativa de salida tiene que ser mayor o igual a la velocidad relativa de entrada. Puesto a que el radio de curvatura suele ser grande en la mayoría de los álaves, puede decirse que la cantidad de W con respecto a n, la derivada de la velocidad relativa con respecto a n, depende sobre todo más sobre lo que es la velocidad de giro, que es omega, porque es el que más lo hace cambiar. Si al final, con esto, todas las desigualdades que son estas, la de velocidad relativa de salida mayor o igual que la velocidad relativa de entrada, y estas WA mayor que W'(A) y WB mayor que W'(B), cabe mencionar que esto es adentro del canal, dentro de los álabes. Si estas condiciones anteriores no se cumplen, pues aparece en el flujo real una zona de recirculación, cerrada hacia el final del canal, en la cara de presión del álave, sobre todo para los caudales pequeños, tomando algo parecido o semejante a la situación de cuando existe un caudal nulo. Aquí podemos observar eh, las zonas probables de desprendimiento de la corriente de una bomba centrífuga. Aquí en la C podemos ver cuando existen para caudales elevados, va a ser la zona de desprendimiento de la corriente, va a ser esta. Mientras cuando hay caudales pequeños pueden haber dos diferentes, probables, o como en la A, que solo es en este lado al final del álave, o como en la B, que existe en ambos lados del álave. Flujos en las paredes laterales del rodete. Llamamos paredes laterales del rodete a las paredes que cierran lateralmente los canales de paso de fluido entre los álabes. El objetivo ahora es estudiar brevemente estas capas límites laterales. En dirección del eje de giro, la presión se transmite sin cambio desde el flujo medio hasta las paredes. La distribución de presión en la capa límite está impuesta por el fluido exterior. El movimiento está regido por esta ecuación, que es la que tenemos acá. Por lo que puede decirse que el gradiente de presión y la fuerza centrífuga de arrastre están en principio compensadas por la fuerza centrífuga relativa y por la fuerza de Coriolis. Existe una desviación de las líneas de corriente en estos laterales impuesta por el gradiente de presión y de fuerza centrífuga de arrastre. Entonces nos queda esta ecuación, y teniendo en cuenta que W entre RC
más 2 por omega es igual a la derivada de W por respecto a n. La ecuación podemos llegar a que se puede expresar de esta siguiente manera. Aquí tenemos un pequeño esquema de cómo se deduce que el término ausente en las paredes laterales del rodete es precisamente el gradiente de energía cinética relativa. Podemos observar que las líneas del corriente del flujo medio en el canal, que son estas, en el canal entre álabes se van curvando desde las flechas F1, que son estas, hasta las flechas F2, así se van curvando. Se van curvando a medida que se acercan a las paredes laterales del rodete. Otros flujos secundarios. Existen fundamentalmente dos tipos de flujos rotacionales que pueden presentarse en las entradas de la bomba centrífuga. El de prerrotación, y el flujo de pérdidas que pone en contacto la impulsión con la aspiración de la bomba. La prerrotación aparece cuando la bomba toma el fluido de un depósito con superficie libre y también cuando las líneas de corriente se estrechan a medida que el fluido entra a la máquina. La vorticidad se amplía considerablemente adquiriendo que el fluido la conocida prerrotación de entrada en los álabes. Y el flujo de pérdidas internas que se produce en la impulsión de la bomba, que circula por el espacio entre el rodete y las paredes fijas de la carcasa, y que es impulsado por la sobrepresión existente en la impulsión. Puede descargar en la aspiración de la bomba, dando lugar a un flujo hacia atrás con vorticidad. Ahora vamos a ver lo que son flujos secundarios en las paredes de los álabes. Para estudiar la aparición de algunos flujos secundarios en las turbomáquinas axiales, se tomarán en cuenta un sistema de coordenadas cilíndrico ortogonal, como este, que gire solamente con el rodete. El vector de fuerza másica es este. Y dado que la gravedad puede despreciarse, o bien podemos introducirla como mediante la presión reducida, la contribución debida a este giro del sistema con una velocidad de giro constante podemos comprobarla y resulta que es esta, así como la que está acá abajo. La contribución debida a la fuerza de Coriolis es, teniendo en cuenta que la componente simultánea de la velocidad relativa, W, tiene sentido contrario a la velocidad de arrastre, podemos mostrarla como de esta manera. E introduciendo las fuerzas másicas, la componente radial de la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento puede denotarse de la siguiente manera, como esta ecuación que está aquí. Y suponiendo que el movimiento es estrictamente bidimensional, con WR igual a 0, y que existe una simetría azimutal, la ecuación anterior resulta así, como esta, es la final. Y puesto que U, que es la velocidad de arrastre, es igual a omega R, podemos denotarlo como esta siguiente, de esta manera. Aquí hay flujos secundarios en la raíz de los álabes. Podemos observar aquí en este diagrama o en esta foto el perfil de velocidades en la raíz de los álabes en una turbomáquina, para una turbomáquina axial, si no me equivoco, curvando como consecuencia del desequilibrio de las fuerzas entre el flujo medio y el flujo de la capa límite. Que podemos ver aquí que hay un desequilibrio en las fuerzas, dado que unas están pegando más cerca a la capa límite y otras están más alejadas. Este aliviado del perfil de velocidad en la raíz del canal hace que se produzca una acumulación de fluido en los álabes, que lleva a la aparición de desprendimientos por un lado y aparición de flujo secundario recirculatorio. Esto ayuda a que, bueno, no ayuda, sino en sí que ocasiona que exista un fluido secundario recirculatorio. Flujos secundarios globales. Los flujos secundarios globales descritos pueden observarse como el barrido de la base de los álabes cuando se une el barrido hacia la punta de los álabes, motivando un flujo recirculatorio global, además de posibles desprendimientos de la corriente. Como decía anterior, estos diseños ayudan a causar el flujo recirculatorio. El flujo de pérdidas aumenta considerablemente a medida que el punto de funcionamiento se aleja del nominal de la máquina. Por otro lado, el engrosamiento de la capa límite a la punta de los álabes como consecuencia del fenómeno del barrido
que hemos descrito nosotros anteriormente, puede causar un desprendimiento de la capa límite y la interacción consiguiente con el flujo de pérdidas cruzado entre las caras de presión y succión en la punta de los álabes para dar lugares a importantes flujos secundarios tridimensionales. Aquí podemos observar un esquema de flujos secundarios globales que pueden aparecer en un rotor axial. Aquí podemos observar las líneas donde va un flujo secundario. También arriba donde no está el fluido hay un flujo de gas. Aquí podemos ver donde está denotado la capa límite y las estelas del álave. Hay una capa límite aquí y existe otra capa límite acá. Mi bibliografía de la cual utilicé para hacer esta presentación. Y muchas gracias por su atención.